Parece mentira. Fake news y periodismo. Una conversación a tres voces sobre la mala información y también sobre la buena. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Parece mentira, un podcast en el que hablamos tranquilamente sobre fake news y periodismo. Hoy el tema que vamos a tratar es el clickbait. ¿Y qué es eso del clickbait? Pues el clickbait son esos titulares sensacionalistas, la mayoría de las veces, engañosos, siempre o casi siempre, con el que algunos proveedores de contenidos intentan captar a cualquier precio la atención de los lectores para que entren en las informaciones que publican en Internet. Es decir, para que hagan clic en esas informaciones y de ahí viene su nombre. Me llamo Vicente Clavero y hoy me toca presentar este podcast y lo quiero hacer lanzando una pregunta al aire a Eduardo Vendala y a Fernando Saiz, que como siempre nos acompañan. ¿El clickbait es una práctica periodística? ¿Es una práctica antiperiodística? ¿Es una manera de lanzar un anzuelo o un cebo a los lectores que es permisible en el ámbito digital? ¿O por el contrario, es una práctica que debería proscribirse de modo y manera que los títulos de los contenidos que aparecen en Internet respondieran a la realidad y no a la creación a toda costa de una intriga que seduzca al lector? Adelante, a ver quién empieza. Hola Vicente, hola Eduardo. Encantado otra vez de estar aquí con vosotros. Y bueno, yo creo que has lanzado muchas preguntas al aire. Voy a contestar alguna de ellas. Yo creo que el clickbait o el cebo del click es un subgénero del pseudoperiodismo, ¿no? Eso yo creo que podríamos empezar por definirlo así, ¿no? Es una degeneración del titular atractivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí podemos progresar y contar algunas historias de lo que es el clickbait y que en realidad tampoco es un fenómeno nuevo, o puede serlo en cierto sentido. Pero el clickbait está muy relacionado con las prácticas sensacionalistas y amarillistas que los medios de información han realizado desde hace más de un siglo, ¿no? Y Sí. no quiero que alguien de nuestros oyentes se quede sin tener, antes de que entremos a fondo en el debate, se quede sin tener una idea más precisa de a qué tipo de titulares nos estamos refiriendo. Voy a poner 3 ejemplos. Además, seguro que los oyentes van a identificarlos o van a recordar algo que les suena precisamente a esto. Son estos titulares que dicen algo así como: ni te imaginas lo que le ocurrió a Paz Padilla en un ascensor, ¿no? Y a lo mejor lo que luego dice el contenido es que el ascensor se le cortó la luz y tuvo que parar entre el segundo y el tercero, ¿no? O titulares del tipo: el nuevo novio de Marta Lago te sorprenderá, ¿no? Pero no dice nada más, ¿no? O después de leer esto no volverás a probar los macarrones, ¿no? Y claro, hay gente que se queda con la duda y pica en el anzuelo y entra a ese contenido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? A ver, aquí, si me permites, Vicente y Fernando, pasan varias cosas para que haya una explosión de clickbait. Efectivamente, hay una larga historia de sensacionalismo en el periodismo que busca, mediante un titular muy llamativo, muy escandaloso, donde generalmente se omite algo, o sea, se omite información para que tú seas el que busque la respuesta a esa omisión. Pero hoy el problema es básicamente de financiación de los medios, ¿no? Claro, claro.
¿vale? Entonces yo creo que hay dos fenómenos. Uno, la tendencia natural del periodismo a buscar un gancho, un bait, un anzuelo que provoque un clic. Y dos, la necesidad de los medios de buscar cualquier vía de financiación que trate un poco de parar el chaparrón. Entonces, imagino que habéis visto los titulares que tú decías, Vicente, son paradigmáticos, ¿no? Hay otros muchos, y los hay de distintas categorías, ¿no? Los titulares que están entre interrogaciones, las que apelan a, no sé, los grupos o las cosas, los 10 actores que no sabías que ya fallecieron, los 10, los 8, los 7, ese tipo de cosas, que luego entras y hay una página y otra página y otra página mientras vas haciendo clic. Entonces, y ves muchas de estas mismas noticias, además, repetidas, exactamente la misma, en un montón de sitios diferentes. Sitios que pueden ser tan de prestigio como El País o el ABC o de no tan prestigio en el mundo digital. Todos tienen las mismas. Entonces, eso es consecuencia o el resultado de un modelo de negocio todavía confuso en los medios de comunicación digital que hace que hayan surgido plataformas internacionales de oferta de contenidos clickbait que le proporcionan ingresos como si fuera un banner de publicidad a los medios de comunicación. Entonces, las dos más conocidas, hay varias, pero las dos más conocidas son, en España por lo menos, Outbrain y Taboola. Entonces, esas dos, Outbrain es O-U-T-B-R-A-I-N y Taboola es T-A-B-O-O-L-A, que tienen un negocio de publicidad de contenidos, ¿no? Entonces, ellos generan ese tipo de información, pues lo que tú has dicho. Lo que estás a punto de saber te cambiará la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dices, entonces, o yo qué sé, imagínate, no te puedes imaginar dónde compró las tijeras el enfermo mental que le mandó la carta a la directora de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, eso genera un clic, porque es curioso, y simultáneamente a que ha generado un clic, el usuario está viendo banners de publicidad. O sea, yo puedo estar vendiendo hilo dental, ¿no? Entonces, la empresa de hilo dental ha contratado con una plataforma el que un contenido sobre lo que sea acabe salpimentando de banners o de ofertas de hilo dental a la noticia que responde a las tijeras del enfermo mental. Entonces, hay una circunstancia muy clara que es financiación de los medios, ¿no? Las consecuencias las podemos hablar. Sí, es la búsqueda, que a mí es lo que me parece más peligroso, pero ya no solamente para los nuevos proveedores de contenido como los que ha mencionado Eduardo, sino incluso para los proveedores tradicionales de contenido, es decir, a los medios profesionales en su vertiente digital. Fijaros, hoy por hoy es mucho más habitual, cada día que pasa, que ese tipo de titulación, esa búsqueda del clic a toda costa, se impregne también en noticias que podíamos llamar, entre comillas, serias. Sí, completamente. Más aún, me consta que hay medios profesionales, medios tradicionales, que tienen su versión en papel y su versión digital, donde en la versión digital cambian los titulares exclusivamente en pro de que sean más cebo y por lo tanto obtengan más clic, ¿no? Yo creo que eso es un peligro, porque puedes acabar llevando hasta sus últimas consecuencias, y unas consecuencias no precisamente deseables, esa tendencia que han tenido siempre los titulares de las noticias de intentar ser atractivos. Una cosa es ser atractivo por el medio que haga falta y otra cosa es ser atractivo porque el hecho y el enfoque del tema merezcan que sea atractivo, ¿no? Ahí, Vicente, te puedo aportar un dato, y es que buscando documentación para este tema, que hay toneladas y muchos debates, incluso conferencias internacionales sobre esto mismo, no sé, la ética o la moralidad, lo que tú quieras. Un estudio hace relativamente poco de 3 personas de la Universidad de Valladolid
2 profesoras del área de periodismo y una community manager de la fundación de la universidad. Y las menciono porque creo que merece la pena: Ángela Bazaco, Marta Redondo y Pilar Sánchez de García, que hacen un análisis sobre el clickbait de los medios serios. Es decir, antes decía yo, estos clickbait no es que sea una exclusividad, como podrían ser fake news, de una pléyade muy larga de medios digitales nuevos que tienen poco que ver con el periodismo y la información. No, estamos hablando de, no sé, del país, estamos hablando del mundo, de gente de este estilo, ¿no? Entonces, este estudio de la Universidad de Valladolid hizo un análisis allá hace unos 2017 sobre 2.266 publicaciones de las cuentas del país y del mundo en sus cuentas de Facebook. ¿Vale? Entonces, más de la mitad en cada uno de los casos, de Facebook y de Twitter, perdón, más de la mitad en cada uno de los medios eran clickbait. ¿Vale? O sea, y te estoy hablando de noticias publicadas que se titulan, por ejemplo, El País: este policía estadounidense supo con 47 años que era negro. ¿No? Yo, particularmente, a mí la práctica del clickbait me parece especialmente perversa. Quizá porque muchas veces pico, ¿no? Y realmente clico en Sí. informaciones que Picas yo y te estoy enfadas. absolutamente seguro de que no me van a llevar a ninguna parte, ¿no? Esta misma mañana me ha pasado, ¿no? Y me ha pasado en una información publicada en la cadena SER, que teóricamente es un medio convencional y un medio serio, ¿no? Os voy a leer el titular y el subtítulo para que veáis hasta dónde puede llegar la perversidad de esta práctica, ¿no? Dice así, completamente irreconocibles, : así son ahora Mario y Manu, los primeros ganadores de MasterChef Junior. Subtítulo: desde que se dieron a conocer en 2013, los cocineros han pegado el estirón. O sea, la noticia es que 2 chavales, que en 2013 eran unos chavales, han crecido, ¿no? Han crecido 8 años. Sí. Es extraordinario, ¿no? En todo caso, Entonces, a mí esto realmente me pone los pelos de punta muchas veces. Pero por ser un poco justos también con la práctica del clickbait y por contrabalancear un poco, yo creo que está en declive. Yo no lo creo. Yo también he visto algunos estudios similares a los que cita Eduardo, en este caso referidos al mercado norteamericano, y efectivamente yo creo que la edad de oro del clickbait ha pasado. Fueron los años 15, 16 y 17. ¿Por qué está en declive? En mi opinión, es una impresión también personal a la hora de ver los medios convencionales. Yo ahora mismo en El País veo mucho menos clickbait que hace 2 o 3 años, sí, francamente. Hay una circunstancia que ha influido, y lo hablábamos el otro día en algún podcast anterior, y son los muros de pago, que yo creo que Claro, son una bendición para el sector, ¿no? Claro que Claro. sí. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que beneficia el hecho de que el clickbait, yo creo que es periodismo basura, básicamente, no me voy a ocultar, es periodismo basura, en mi opinión. Pero no todos son muros de pago. Es decir, los medios que la gente lee son miles, no son los 20 que tienen muros de pago, o los 30. ¿Vale? Entonces, Sí. las audiencias son multimillonarias. Existe otra cosa, y es las redes sociales. He estado pensando un poco sobre esto, y lo que concluyo es que más que los medios hoy, que es importante y que tengan prestigio y se lo ganen y se lo ganen con buen periodismo, caviar, como hablamos nosotros, la circunstancia de que cada noticia sea una entidad mediática en sí misma muchas veces elimina la cabecera. Es decir, cada noticia que circula por redes sociales compite con otros millones. Es como el darwinismo informativo. Cada noticia compite con otras para estar ante los ojos de cuantas más personas mejor. Y puede ser que esa noticia, que ha circulado por redes sociales entre millones de personas, venga del País o venga de culturacolectiva.com, por ejemplo, ¿no? Un sitio muy potente en Latinoamérica, también en España, que ayer tenía el siguiente titular. ¿Qué es el teleaborto?
el método seguro de interrupción del embarazo en casa. ¿Vale? Pues eso, si lo miras en redes sociales, había volado en redes sociales ese titular. Mucho más. Es que ese es el problema. El problema ya no es que, bueno, por supuesto que es problema que un medio serio o no serio incurra en este tipo de prácticas. El problema es también que este tipo de contenidos tienen una viralidad extraordinaria, ¿no? Ha habido intentos, no sé hasta qué punto lo han conseguido, tanto por parte de Facebook como por parte de Google, de intentar poner un poco de coto a la viralización a través de ellos de los clickbait, ¿no? En el 2014, si no recuerdo mal, Facebook ya dijo que a la hora de priorizar sus noticias iba a tener en cuenta que éstas fueran verdaderamente respondieran a la realidad, no fueran simples cebos como lo son muchas de las que hay detrás de los clickbait, por no decir la mayoría. Y posteriormente Google también se comprometió no solo a priorizar en sus resultados orgánicos las noticias que tuvieran más clic, sino aquellas que tuvieran una menor tasa de rebote. ¿Qué significa esto? Esto significa que las noticias, no todo el mundo permanece el mismo número de tiempo en una noticia, y el tiempo que permanece es directamente proporcional al interés que esa noticia, una vez se ha metido en ella, le proporciona, ¿no? Entonces lo que llegó a la conclusión Google es de que si se fijaba no tanto en el número de clic como en la permanencia, probablemente fuera más real a la hora de priorizar sus noticias en la respuesta orgánica que da a través de su página a las preguntas que se le hacen, iban a responder mejor al interés real, al intrínseco de la información. Dicho de otra manera, que detrás de esos titulares no hubiera una banalidad de la que en cuanto leen los dos primeros párrafos huyen o oímos los lectores, ¿no? Yo creo que este tipo de prácticas está muy bien si se asientan y van adelante, pero creo lo mismo que en el caso de la fake news, que no solo es importante, que lo es y mucho, que las grandes plataformas libren una batalla contra la práctica del clickbait, sino que nosotros, los consumidores de contenidos, todos, también hagamos lo posible por no viralizarlos, es decir, por no compartir inmediatamente este tipo de contenidos que yo estoy bastante de acuerdo con Fernando en que son deplorables, y me temo que no estoy tan seguro de que efectivamente estén de capa caída. Yo quería insistir un poco en el tema de un poco de la decadencia. Igual soy un poco optimista sobre el tema, ¿no? Efectivamente, el tema del modelo de financiación es básico. O sea, hasta ahora, hasta hace quizá un par de años, prácticamente todos los medios internacionales o nacionales, convencionales, tenían un modelo de negocio basado exclusivamente en la publicidad. Y la publicidad se nutre del número de clics que consigues que el lector pinche en tus informaciones. Eso ha cambiado, yo creo que radicalmente. Ahora casi todos los medios serios, casi todos, desde luego los internacionales y en España cada vez más, su modelo de financiación es un poco mixto y desde luego se está dando una creciente importancia al tema, a la financiación a través de suscripciones, que obviamente no necesita del clic o no necesita en la misma medida del clic que cuando el modelo de financiación es exclusivamente publicitario. Y yo insisto, es que creo que ha bajado mucho. O sea, yo he estado repasando estos últimos días los grandes medios convencionales y el clickbait ha bajado mucho. Desde luego queda muy por debajo de ese 50% que ha citado Eduardo. Y, por ejemplo, yo creo que ha bajado también muchísimo el uso de esas plataformas que citaba Eduardo, como Taboola y como Outbrain, que hace un par de años estaban en prácticamente todos los medios y que ahora están en muchos medios, pero yo creo que en lugares mucho menos preeminentes, o sea, son mucho menos visibles, ¿no? Entonces yo creo que eso son señales
positivas de que clickbait, pues bueno, pues está un poco en descenso. Quizás sí, pero insisto en lo que te comenté antes, ¿no? O sea, si tú vas a las... todavía existe una herramienta en España y en la mayor parte del mundo que es Comscore para medir audiencias en Internet con usuarios. Esto en España va a cambiar. Comscore ya no va a ser a partir del año que viene el medidor oficial de audiencias, pero hasta ahora lo sigue siendo. Entonces, si tú vas a Comscore, te encuentras que a lo mejor, como te decía antes, no solamente los medios que conocemos, o sea, los del grupo de Unidad Editorial, de Prensa Ibérica, de Prisa, de Vocento, los OK Diario, Voz Populi, Public, todos esos tienen mucha audiencia, pero tienen mucha menos que si juntas todos los más pequeños, o sea, como es una relación de 10-1. Uh-huh. Y luego pasa otra cosa, es lo que te decía, que esas pequeñas piezas de contenido no circulan como un bloque, o sea, el país no circula en bloque por redes sociales, circula una noticia que compite en igualdad de condiciones con la del aborto, la del teleaborto de Cultura Colectiva. Te estoy hablando de Cultura Colectiva, como te estoy hablando de BuzzFeed, que es mega grande, o sea, mucho más grande que cualquiera de los medios que hemos mencionado, que es clickbait puro. O de Playground, o sea, hay un mogollón de sitios que no tienen el prestigio ni la marca que esos, pero que hacen clickbait y que utilizan estas plataformas también. Entonces, a mí me sigue llamando la atención incluso que estas plataformas, que es un modelo de negocio, o sea, ellos no ocultan lo que son. O sea, ellos le llaman publicidad de contenidos y punto pelota, ¿no? Sí, y es para anunciantes y para medios que quieran tener un ingreso extra. Y cuando te describen sus servicios, por ejemplo, Taboola dice que está bien, genera el tráfico adecuado para tu web, para más conversiones e ingresos. Aparece recomendado en. Es una manera un poco eufemística, ¿no? De decir que allí mete sus contenidos, ¿no? Que es Unidad Editorial, OK Diario, Mediaset España, El Español, El Diario y Europa Press. Dice, las marcas más reconocidas eligen Taboola, Booking.com, IBM, IKEA, Microsoft, Pandora, Expresso, BMW. Me refiero, o sea, yo no creo que esté de capa caída. También pasa que España es un país pequeño respecto del resto. Entonces ahí, Estados Unidos, te vas a un montón de sitios donde ves el clickbait, pues no sé, pues por todas partes. Y lo que te decía, en redes sociales es otra explosión. O sea, es constantemente clickbait a todas horas. Sí, eso es así. A mí, fíjate, a mí lo que más creo que ya lo he sugerido antes, en una intervención previa. A mí lo que más me preocupa es en qué medida lo que es el periodismo profesional se está contaminando de esa tendencia a la búsqueda del clic. Sí, nosotros podemos aportar algo ahí. Eso es. Porque fijaros, soy testigo directo de cómo en medios digitales, cuando un redactor pregunta a sus jefes qué tal la noticia que te he mandado, que me has publicado, ¿sabéis cuál es la primera respuesta? Pues muy bien, 25.000 visitas. No te dicen muy bien, está bien enfocada, bien tratada, bien escrita. No. Te dicen muy bien, 25.000 escrita, la segunda más vista de ayer. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues ocurre simplemente que el redactor que sabe que está en esa competencia propende a estirar los titulares hasta el máximo posible. Y normalmente quizá nos quedemos donde deberíamos seguir y otras veces nos pasemos, buscando el que ese titular tenga un atractivo suficiente como para generar muchos clics, ya que parece que eso es lo que más le mola a los responsables del medio. Imaginaros si además se da la circunstancia de que el periodista no es un periodista de plantilla del medio, sino que es un colaborador al que le publican según las perspectivas que pueda tener esa pieza que escribe de generar más o menos clic. Eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa, ¿no? Yo quería también aquí romper una lanza en favor de los titulares atractivos. Porque a veces parece en este tipo de debates que hacer un titular atractivo es perverso. Cuando en realidad es un arte. En mi opinión, hacer un buen titular, un titular atractivo, es una de las cosas más difíciles que hay en periodismo.
Pero claro, siempre que se ajusten a unos determinados criterios, o sea, que sea real, que la información que va debajo responda exactamente al titular, que tenga también su gancho, que no sea exagerado. Pero es fundamental para el periodismo hacer titulares atractivos, que a veces parece que hablamos, no, es que hay que hacer titulares aburridos. No, hay que hacer titulares atractivos, pero siempre dentro de los criterios periodísticos profesionales rigurosos, ¿no? Claro, y hablando de titulares aburridos, no me resisto a citar un titular que publicó el Wall Street Journal, que podemos considerar el titular anti-clickbait, ¿no? Porque realmente es como el reverso de la moneda de todo esto que estamos hablando, ¿no? Es un titular que publicó este diario estadounidense. No he identificado la fecha, pero vamos, básicamente lo que viene a decir es un titular que dice: mercado de bonos, un día bastante aburrido y por lo general sin cambios. Y la noticia empieza diciendo: el mercado de bonos fue aburrido ayer y poco interesante durante la mayor parte de la sesión. Eso es vender una información, eso es vender bien una información, y lo demás son tonterías, ¿no? Pero bueno, simplemente a modo de anécdota, ¿no? Hay como una anécdota que también tengo yo, pero de aquí de España. Hace el año 85, creo recordarse, en el 85 yo estaba trabajando en La Voz de Asturias. Era un periódico de allí de Oviedo, que sigue existiendo digital, pero no tiene nada que ver con aquel entonces. Y en aquella época los periódicos de papel seguían siendo la bomba. Y había uno, que era El Comercio de Gijón, que yo no lo conocía cuando llegué allí, porque llegué allí desde Madrid, allí a trabajar un año en Asturias. Y El Comercio de Gijón me sorprendió porque no tenía maquetación. Es decir, no le importaba nada que la gente leyera o no las cosas, ¿no? Imagínate lo que haría en Internet, ¿no? Básicamente empezaron a llegar noticias, ellos empezaban a poner seguidas una detrás de otra, entonces tenía 6 columnas, creo recordar, en letra pequeña y un titulito que podía poner: llega un granelero al puerto del Musel, 2 párrafos. En los 2 párrafos ponía: continúa en página 38. Y debajo del granero podía poner cualquier otra cosa. El crecepelo más famoso de la tierra abre tienda en Avilés. Y un parrafito. Entonces, iban y no había nada, ninguna información abría el periódico. Eran tiras y tiras y todas las páginas eran iguales. Era una sucesión. Esto sí que es el anti-clickbait, el anti-leer un titular, porque es que a veces no había ni titulares. No tenía nada, era texto corrido, todo. Sí, no, yo respaldo completamente lo que ha comentado Fernando sobre el arte de titular. Efectivamente, si la cosa está muy clara, tú puedes hacer un buen titular, un titular atractivo, sin necesidad ni de hacer un titular sensacionalista, ni de hacer un titular engañoso. En definitiva, sin hacerle trampas al lector. Y es una práctica diaria, habitual en nuestra profesión, sin incurrir en esto que estamos hablando del clickbait, que es la búsqueda a cualquier precio, a toda costa del click, de atraer la atención del lector. En las facultades de Ciencias de la Información, precisamente intentamos enseñar a los alumnos que el titular es absolutamente esencial, que de nada sirve tener la mejor información si no eres capaz de presentársela al lector, de vendérsela al lector a través de un titular que haga justicia a ese interés y que lo aumente si cabe, pero siempre sin crear expectativas que luego no respondes en el texto. Ese es el problema. El problema es que el clickbait normalmente defrauda las expectativas de los lectores. Sí, y desprestigia la marca. Y desprestigia la marca, con lo cual efectivamente es para la profesión es un desdoro y es una auténtica plaga, en mi opinión. Lo que pasa es que tú imaginas, eso está bien y la teoría está bien, pero si yo te digo, si tú ves en un titular, si recuerdas estos juguetes, naciste en los años 70. ¿Tú haces clic o no haces clic? Pues no estoy seguro de que lo hiciera, Eduardo, entre otras cosas porque no nací en los años 70, con lo cual me da exactamente igual. Tú en los años 30, ¿no? Naciste en los años 50. Sí.
Bueno, No, de todas simplemente formas... por curiosidad vas ahí, vas a hacer clic y vas a ver una Sí, es con fotito. evidentemente es ¿Eh? con lo que juega. De todas formas, bueno, yo creo que es un tema apasionante, que me gustaría que, como dice Fernando, fuese a menos. Efectivamente, no se puede entender este fenómeno sin los problemas tan serios de financiación que sufren los medios desde la irrupción de lo digital y de las malas decisiones que los editores han tomado reiteradamente para adaptarse o maladaptarse a esta nueva realidad. Pero hasta aquí hemos llegado hoy, no podemos dedicarle, por desgracia, más tiempo. No quita eso de que volvamos sobre ello en algún momento más adelante. Y quiero desde aquí recordar a nuestros oyentes dónde pueden seguirnos, ¿no? Pueden seguirnos en plataformas como iVoox, como Apple Podcast, como Spotify, alguna de las cuales seguramente es la que estén utilizando en este momento en que nos escuchan. También en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Parece Mentira Club, en Twitter como Parece Mentira ES y en la web www.Parece Mentira Club. También en YouTube pueden vernos la cara. Y por ahora nada más, nuestro agradecimiento como siempre a Chema Martínez por su producción, Chema Martínez de formato podcast, Eduardo, Fernando, hasta la próxima. Venga, hasta la Encantado, próxima, hasta la Vicente y próxima. Fernando y Hasta Chema, luego. un abrazo. Adiós. Hasta luego.